Aquí estamos otra vez en otro programa del Ojo Local, analizando una serie de situaciones que pareciera ser se van a acotar porque tenemos dos tremendas invitadas que nos van a entregar varias luces, esperamos, sobre los últimos eventos que hemos presenciado respecto de las dinámicas de la geografía física, pero también de nuestras responsabilidades humanas respecto de cómo se van generando estos desastres, estas catástrofes naturales. Como siempre vamos a estar acompañados con don Ignacio Pozo Payán, que tiene la misión, la visión y la actitud regular de establecer un análisis desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, en este ejercicio del ojo local, como les estaba comentando. ¿Andará por ahí don Ignacio? Creo que está muy bien acompañado. Así es, José, un saludo. Bueno, ahí nos pueden ver, estamos con dos grandísimas invitadas que nos acompañan en la sesión de hoy. Eh, y claro, estamos acá para revisar, obviamente, la contingencia nacional e internacional, sobre todo en esta semana de donde las precipitaciones, ¿cierto? Esta alarma meteorológica se tomó la agenda, no solo del clima, ¿cierto? Sino que también la agenda política, y eso es lo que vamos a estar revisando en esta sesión. Eso es, vamos entonces a establecer un primer momento de, no sé si de síntesis, pero sí algunos elementos que son muy propios del ejercicio político práctico en el cual nos estamos desempeñando día a día. Y en ese sentido, esta semana fue significativamente importante, ya que hubo un hito político muy relevante para el gobierno de José Antonio Kast, como fue la aprobación de la mega reforma miscelánea de reconstrucción nacional, de desarrollo económico y tantas otras oportunidades semánticas que se le ha ido instalando a este buque insignia del actual gobierno. Sin embargo, hubo algunas dificultades allí de tipo operativa dentro del Congreso Nacional, fundamentalmente en el Senado, donde se dio por votado el proyecto, pero pareciera ser que faltaba un voto y que operativamente hizo un verdadero parelé a el normal o la normal gestión del proyecto. Pero más importante que eso, que pareciera ser se resuelve en la casuística del Congreso, en la casuística operativa del Congreso, más importante que eso pareciera ser es este tema pendiente del Fondo Común Municipal, que estuvo ciertamente allí ayer, hoy y pareciera ser todavía mañana, situado en tensión respecto de las posiciones que tienen alcaldesas y alcaldes respecto de cómo se ha ido desempeñando este debate y cómo se ha ido materializando el mecanismo de la compensación que se supone va a tener el Fondo Común Municipal respecto de esta exención de impuesto territorial a las primeras propiedades de adultos mayores de 65 años que inclusive tengan muy altos ingresos. Entonces ahí todavía hay una cuestión polémica y que le diré, don Ignacio, y con esto me callo, escuchando la radio cooperativa, escuchaba a la alcaldesa de La Higuera haciendo una significativa observación crítica respecto de este acto de vulneración al Fondo Común Municipal, máxime respecto de la contingencia climática en la que nos encontramos. ¿Cómo, decía ella, se puede avanzar en mejorar la prevención de los riesgos naturales si nos están escamoteando el ingreso fundamental que hoy día tenemos? Claro, una discusión que
se tenía como superada, ¿cierto? Porque finalmente se entendió la semana pasada que se había llegado a un acuerdo con alcaldes de manera transversal respecto a que este fondo común municipal no iba a tener este tipo de quizás menos dinero de la recaudación, ¿cierto? Pero resulta que durante la tramitación, finalmente los cálculos dieron que quienes iban a recibir una mayor parte de compensación por parte del Estado para un poco empatar lo que era los dineros que recibían a través de las contribuciones territoriales. Resulta que quienes más se iban a ver más como beneficiadas en ese sentido iban a ser las comunas que finalmente tienen mayor poder adquisitivo, por decirlo así, ¿cierto? Que son las denominadas 3 o 4 comunas que tienen más dinero, que están en el sector oriente de Santiago. Entonces, claro, hoy día en un punto de prensa, los alcaldes hacían como, no sé si hoy día o ayer, pero en estos días hacían un punto que finalmente decían que eh, se estaba profundizando en la desigualdad, sobre todo desigualdad territorial, porque finalmente iban a recibir más dinero las comunas más ricas. Entonces, claro, la conversación todavía no está superada, más cuando el ministro, en vez de poner paño frío, indica que si no quieren los recursos, no los toman y la conversación que hay. Entonces, claro, de manera muy quizás todavía reciente esta conversación, obviamente hay que ver cuáles van a ser eh, los próximos diálogos que van a tener, sobre todo los municipios que de manera transversal están en contra, no sé si en contra, pero sí intentando como que este fondo común no tenga las mermas que la reforma tributaria tal y como se está instalando hoy día le está generando a los municipios. Así es. Bueno, nosotros tenemos este tema que seguramente lo vamos a tener que seguir proyectando porque va a tener varios capítulos. También tenemos la situación referida a la renuncia del subsecretario del Ministerio de Hacienda, que es también muy sabroso, ¿no? Tenemos el otro tema referido a escucha el corazón, me parece, ¿no? Escucha el corazón del que está por nacer, que ha polemizado de una manera pero impresionante y de manera transversal, no solamente en el sistema político nacional, sino que también en algunos líderes de opinión. Pero todos estos temas los vamos a tener que desarrollar más adelante para entrar derechamente y a conversar con nuestras invitadas que ya nos están acompañando, que ya se observaron ahí junto a usted, para avanzar en comprender un poco mejor esta situación en la que nos encontramos ayer, nos encontramos hoy y parece que nos vamos a seguir encontrando todavía más tiempo y espacio con situaciones de desastres y catástrofes naturales, mal llamadas naturales, indican varias y varios, incluso lo hace el Colegio de Geógrafos y Geógrafas de Chile junto con Francisca Morales Vallejos, quien hoy día nos acompaña. Ella es geógrafa, especialista en gestión de riesgos de desastres de la Universidad de Chile. Aparece allí en su descripción la definición en inglés, que no la voy a pronunciar porque no pronuncio muy bien el inglés que digamos. Y también nos acompaña nuestra presidenta del Colegio de Geógrafas y Geógrafos de Chile, que lleva por nombre María Esther Arancibia, quien ha avanzado en varias definiciones institucionales que ya las comentamos en otro capítulo respecto al Colegio de Geógrafas y Geógrafos, pero ahora también se une junto con Francisca a tener este momento de conversación respecto de nuestra contingencia. ¿Cómo estás, María Esther? ¿Cómo estás, Francisca? Si me faltó algo que indicar, por favor, complementen con todo lo que puedan complementar. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que están escuchando, van a escuchar en algún momento esta presentación. Estamos bien, preocupadas por la situación. Con Francisca acá, que es la experta en riesgos, analizamos una postura desde el Colegio de Geógrafos y Geógrafos que hoy día vamos a conocer un poquito más en profundidad. Hola a todos, por acá muy bien, desde el sur. ¿En qué parte del sur está, Francisca? Estoy en La Unión, región de Los Ríos. ¿Ha llovido por allá?
ha llovido un montón, pero por suerte acá todavía los ecosistemas funcionan relativamente bien y se resiste, la lluvia se pasa. Qué bueno, Francisca. Bueno, para abrir los fuegos entonces, porque el tiempo pasa muy rápido, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, también lo hemos visto en distintos comentaristas, hasta en reportajes, la intensidad de los eventos climáticos que generan las inundaciones, que generan los procesos de remoción en masa, que generan cortes de camino, que generan en el fondo inclusive una dificultad en la dignidad de las personas. En mi entender, allí hay una cuestión tremendamente delicada que atenta entonces con la sociedad, con un sistema político, democrático, a multiescala o en interescalaridad, en donde todos se encuentran un poco tensionados. Entonces, y además lo que vemos hoy día, lo que presenciamos, lo hemos visto para atrás hartas veces, y desde allí entonces se va construyendo esta verdadera tradición de desastres, catástrofes muy mal llamados, indicarán algunos y algunas, naturales, y que pasa poco y a veces pasa mal respecto de mitigaciones, compensaciones y mejores planificaciones territoriales. Dicho eso, con este micro preámbulo, ¿cómo le podemos entrar a esta situación que vivenciamos, cómo lo podemos comprender, cómo lo podemos para nuestros futuros auditores, cómo podemos transmitir ahí una claridad respecto de lo que estamos vivenciando? Bueno, como tú bien dices, Chile hace la última semana vivió este sistema frontal que dejó todos esos estragos, incluso lamentablemente pérdidas en vidas humanas. Sin embargo, esto no era un fenómeno impredecible. Por dos motivos me gustaría como agruparlos a grandes rasgos. Primero estaban los pronósticos de meteorología, estaban las alertas de Senapred, pero también podemos decir que la comunidad científica tiene el conocimiento de que hay territorios que son más vulnerables. Hay muchos lugares que incluso tienen planificación y tienen zonas de riesgo definidas. Entonces, si bien esta lluvia fue extraordinaria, el desastre no debiera ser extraordinario, o debiéramos ya estar en condiciones de poder reducir las pérdidas y proteger, como tú bien dices, la dignidad de esas personas. ¿Tú cómo lo ves, María Esther? Sí, mira, yo veo que el problema, desde el Colegio de Geógrafos en general, nosotros tratamos de que la visión del territorio sea integral. Cuando no tienes una visión del territorio de manera integral, hay ciertos aspectos que no van a ser considerados. Por ejemplo, algunos datos que traje a colación solamente para alimentar la discusión. Según un estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades del 2024, el 70% de los municipios no cuenta con una unidad de gestión de riesgo de desastre. El 70%. Y el 79%, según un estudio de la Universidad Católica del 2025, de los municipios tampoco cuenta con un instrumento de planificación territorial con los riesgos bien evaluados. Entonces, en un escenario de cambio climático donde tenemos eventos extremos, estos son aspectos críticos para enfrentar cualquier amenaza, porque la amenaza podría ser natural, pero el hecho, quién decide dónde tiene que estar la población, esa es una decisión humana. Y por eso es cuando dicen que el desastre no es natural, porque no fue natural que las personas ocuparan ciertos espacios. Puede haber un aluvión, puede haber una lluvia, puede haber otro proceso meteorológico, pero donde no hay población no hay desastre. Entonces, es cómo tomamos decisiones, y esas decisiones desde el colegio promovemos que sean de manera integral, considerando todos estos aspectos. Y en un escenario de cambio climático, teniendo claro que ante eventos extremos, la mejor decisión muchas veces va a ser evacuar, pero evacuar de manera ordenada, con planes, con
previas simulaciones, de tal manera que la población pueda escapar a tiempo. Interesante modo de partir abriendo este debate. Para ello vamos a complementar y de ahí continuamos entonces nuestra conversación con algunas palabras de nuestra ministra del Medio Ambiente. ¿Podremos avanzar en aquello, don Mauricio? Chile tiene experiencia en enfrentar estos temas. Chile ha logrado, por ejemplo, el tema sísmico, generar ese conocimiento y esa incorporación en nuestras decisiones tanto cotidianas como también el desarrollo de la infraestructura, y yo creo que ya este es el momento también para ya empezar a avanzar en esa misma línea como se hizo con el tema sísmico, con el tema de la resiliencia climática. A veces olvidamos cuando esto es adaptabilidad a cambio climático, que es un concepto a veces un poco abstracto, pero al final del día es resiliencia. Ahora cobra sentido, con todo lo que ha pasado. Efectivamente, esto es resiliencia de que nuestro país tenga la habilidad y la capacidad de hacer frente a estas lamentables situaciones. Bueno, ahí encontramos a nuestra ministra del Medio Ambiente haciendo una afirmación que pareciera ser, se encamina hacia una dirección correcta, colocando en el centro esta idea de resiliencia y que pareciera ser, busca proyectar lo que ocurre con la cuestión sísmica, telúrica, con estos eventos climáticos en términos de avanzar en me imagino, mejor institucionalidad, mejor política pública y que entonces haga carne lo que indicaba María Esther hace un rato, tener esta mirada un poco más integral de el territorio. ¿Será tan así la situación, estimada? Bueno, a mí me parece súper importante haber tomado esta locución de la ministra de Medio Ambiente, porque ella cumple un rol clave, o el Ministerio de Medio Ambiente, digámoslo, cumple un rol clave en cuanto a la protección de ecosistemas, ya que cumplen una función en la seguridad de la población. Hay que entender que muchas veces las infraestructuras para la reducción de riesgo de desastre no son de hormigón. Muchas veces los humedales son una infraestructura que ayuda a reducir el riesgo de desastre porque almacenan agua, retrasan escorrentía, disminuyen inundaciones, infiltran agua a los acuíferos. Al igual que las quebradas, por ejemplo, también son elementos que la Tierra ha construido durante miles y miles de años para poder evacuar las escorrentías, los excedentes. Entonces, me parece clave que ella hable en este momento, porque cuando nosotros hablamos de proteger estos ecosistemas, no estamos hablando de protegerlos porque son el hábitat de una ranita o de una araña, es porque son sistemas claves para la protección y para la seguridad de las sociedades. Entonces, eso, hay que valorarlos también como una infraestructura para reducir el riesgo de desastre. Es parte también como de la seguridad de la población. Sí, y yo creo que también importa el pronunciamiento de la ministra, máxime cuando existe una dificultad desde el origen de la instalación de este gobierno a propósito de relativizar algunas cosas propias de los temas medioambientales, cambio climático, relativizarlos, en fin. ¿Qué opina María Esther en ese sentido? Bueno, nosotros sacamos una política para tener lineamientos claros acerca del futuro del colegio en miras al 2050, considerando que, por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático establece la carbono neutralidad en esos plazos. Y dentro de toda la normativa que consideramos, entre las que está ordenamiento territorial, planificación, también está considerado marco de Sendai, todos los compromisos que tenemos a nivel internacional para la reducción de riesgos de desastres y también para enfrentar el cambio climático. Y ahí hay un concepto bien importante que salió en esa noticia que comentaban, y es que no es lo mismo decir que una infraestructura es resiliente a que una infraestructura es para la resiliencia. En Chile debería aplicar la segunda instancia, porque lo que queremos hacer es comunidades más fuertes, al saber que no tenemos recursos infinitos como otros países, como los Países Bajos, o países que tienen muchos recursos para hacer grandes diques, grandes embalses, no es nuestra realidad.
y por lo tanto lo que tenemos que hacer es fortalecer las comunidades, y las comunidades también es importante fortalecerlas a través de la educación. Una comunidad informada que conoce sus riesgos puede tomar buenas decisiones en ese minuto clave. ¿Qué le parece, don Ignacio, todo esto que está ocurriendo con nuestras invitadas? O sea, me parece interesante, obviamente, pero claro, quiero llevar quizás la discusión un poco al ámbito de la política pública respecto a que, claro, finalmente Chile es un país que, por su geografía, eh, tenemos regularmente ciertas incidencias con el clima, están los incendios forestales en verano, terremotos permanentemente. eh, las mismas, por ejemplo, las marejadas que también generan un daño sobre la infraestructura. Eh, Ahora con el cambio climático obviamente se vienen temporales que son mucho más fuertes quizás de lo que hemos vivido durante los últimos 30 años. Entonces, claro, quizás dentro de lo que es la política pública y sobre todo entendiendo de que hay que adaptarla como bien decía María Esther, a la disponibilidad de recursos que tenemos, ¿cierto? Porque claro, son muchos quizás las demandas, pero son pocos los recursos que hay. Entonces, en ese sentido, respecto a la prevención o quizá un poco a lo que es anteponerse o a prevenir un poco la catástrofe, ¿cuáles serían los puntos que usted identifican donde debería priorizar quizás las políticas públicas para evitar o por lo menos un poco de disminuir lo que pueden ser los efectos negativos? Bueno, yo creo que es súper importante pasar desde la gestión de solo la emergencia a la gestión del riesgo de desastres como un todo, como un ejercicio permanente eh, de cómo estamos construyendo y qué decisiones estamos tomando a nivel territorial. Si bien Chile es un país que responde bien ante las emergencias, no podemos quedarnos ahí. Pensemos que cada vez que se declara un estado de catástrofe, esos recursos salen de otras carteras. Eh, Cada vez que eso sucede, Chile pierde y se empobrece. Eh, yo creo que es clave, por ejemplo, comenzar a destinar un monto un poco más alto del PIB a la gestión del riesgo de desastre como un todo, no solo en la emergencia, también en la preparación. Hay países, por ejemplo, Colombia, hay una ciudad en Manizales, que es como un caso bien importante. Ahí en ese lugar incluso se han creado puestos de trabajo pensando en esto, como puestos de trabajo, por ejemplo, para mujeres, eh, limpiadoras de quebradas, y hay grupos de mujeres que se ocupan de mantener las quebradas limpias, porque son estas infraestructuras naturales que evacúan las escorrentías y protegen a la población. Entonces así podríamos nosotros tomar algunos ejemplos y hacer algo por el estilo, porque también está como muy instalada la idea de que pasamos de un evento extremo a otro, pero yo creo que tenemos que también empezar a instalar la idea de que estamos conviviendo con distintos eventos extremos al mismo tiempo. Eso. Sí, yo complemento un poquito lo dicho por Francisca, en el entendido que Chile tiene un contexto de vulnerabilidad muy alto. Somos de los top 10 de vulnerabilidad, lo que no es bueno, lógicamente. Ahí la mayoría de los territorios está expuesto al menos a 3 tipos de amenazas, y eso quiere decir que pueden suceder en forma simultánea. No tenemos instrumentos que consideren esto en forma simultánea, por ejemplo, que tuviésemos un terremoto y al mismo tiempo precipitaciones, al mismo tiempo aluviones en un espacio. Y en el escenario de cambio climático eso va a ir sucediendo en el corto plazo, entonces es una realidad. Esta incertidumbre en la que vivimos es nuestro escenario actual y este escenario es el que tenemos que manejar. Por eso es importante considerar profesionales adecuados ante esos desafíos. Y nosotros del Colegio de Geógrafos, lógicamente, que creemos que somos uno de este equipo que tiene que ser multidisciplinario, en el cual tenemos esta visión integral del territorio y sistémica. Porque no funcionamos cada uno por separado, no funciona solo vialidad, no funciona solo medio ambiente, sino que tenemos que integrar las visiones para tomar mejores decisiones. Como decía Ignacio, tenemos pocos recursos y como decía Francisca, hay que, por ejemplo, usar las soluciones basadas en la naturaleza.
que son a escala humana, de bajo recurso, y se adecua muy bien a nuestra realidad. Algo muy sencillo como limpiar una quebrada puede salvar vidas. Entonces, no son decisiones monumentales, no son grandes obras, pero sí sirven en contextos a escala necesaria para evacuar el agua. Claro, ante eventos mayores y extremos como los que vimos en Antofagasta, no, ahí simplemente hay que tomar buenas decisiones y a tiempo de evacuar a la población. Entonces, dependiendo de la escala, el evento, la cantidad y si funcionan en forma simultánea, hay que tomar decisiones y hay que tener profesionales adecuados tomando esas decisiones. Interesante, yo creo que eso es uno de los elementos que permanentemente se tienen que ir instalando porque también pareciera ser, permite sincerar el hecho concreto de un desastre o catástrofe natural. Comentábamos hace un rato, minutos atrás, que doña Francisca Toledo, nuestra ministra del Medio Ambiente, en un programa de Radio Infinita comentaba lo que estaba comentando y que nos permitió hacer este pequeño análisis. Y desde esta condición entonces vamos a entrar al siguiente recurso que tenemos preparado que nos permite también entroncar con esta idea del sinceramiento de las cuestiones que ocurren en nuestro país cuando somos espectadores de estos eventos. Por favor. De los medios de comunicación es inundación del río Mataquito, erupción volcánica del Villarrica, tsunami en Dichato, el titular nunca, incendio, socavón en la duna de Concón. El titular nunca va a ser mala planificación urbana deficiente en la duna de Concón, detona y genera socavones, o mala planificación urbana reconstruye Chaitén en un territorio que fue borrado al 2008. O en la práctica siempre la responsabilidad se hace exógena y de ahí viene ese proceso, esa fisicalización, esa naturalización de la problemática. El problema es el tsunami, el problema es el incendio, el problema es el aluvión. Nunca somos nosotros y por eso de alguna forma ese constructo de que el desastre es natural o que el riesgo es natural es un constructo social y de alguna forma facilita hacer responsable a otros del problema. Pero el problema evidentemente es endógeno, es nuestro, es estructural y es un modelo de desarrollo constructor de riesgo de desastre. El socavón no existiría en la zona de Concón si no hubiéramos construido y densificado en altura, evidentemente sobre una duna frágil, relicta. El Teletón no habría sido destruida por el tsunami en 2015 en las costas de Coquimbo si no hubiéramos puesto Teletón orilla de playa. Chaitén no habría desaparecido por las áreas secundarios e inundaciones si no estuviera a 10 kilómetros de un volcán activo. Bueno, ahí tenemos este recurso de don Marcelo Lago, un divulgador científico desde la geografía que nos ha entregado regularmente pistas de cómo ir entendiendo esta idea del desastre o catástrofe natural. Todos lo conocemos, o por lo menos los que aquí estamos. ¿Cómo? Porque ahí pareciera ser que hay un telón de fondo que nos expone y nos sincera el cómo avanzar en la gestión de la prevención, en la gestión de la emergencia, que es un poco lo que estaba comentando María Esther y Francisca, y que don Ignacio nos empujaba en la dimensión de la política pública. ¿Cómo avanzamos en esa consideración? ¿Cómo podemos rescatar elementos de estas pistas que nos entrega también el colega? Mira, a mí un elemento que rescato de esa intervención es que él emplaza a los medios de comunicación, de cómo se hacen cargo de estas noticias. Se hacen cargo del fenómeno natural principalmente, o de lo que sucedió. Pero parte de la gestión del riesgo de desastre sería, por ejemplo, que los medios de comunicación hicieran un seguimiento, por ejemplo, a qué sucede durante el año con los incendios forestales que ocurren en el verano. Cómo se preparan las municipalidades, los gobiernos locales, porque todo esto es muy local. Cómo se realiza la reconstrucción, se está haciendo de forma participativa o no, se está construyendo hábitat también o no. ¿Y qué pasa después de eso? Eso a mí me parece interesante, como los medios de comunicación
aportan también, no solamente como en el morbo del momento, sino también durante el tiempo. Sí, yo creo que ahí da en el clavo don Marcelo, pero Mm. también nos está entregando otra pista que tiene que ver con lo que comentábamos al principio de nuestros comentarios, con afirmar finalmente de que un desastre y una catástrofe no necesariamente es natural. Es natural el evento de la geografía física, de la Ujú. climatología que se está desarrollando con más, bueno, hoy día demostradamente con cambio climático global instalado, ¿no? Pero que no necesariamente es natural el desastre y la catástrofe. Yo creo que ahí hay un elemento también bien robusto de esas afirmaciones. ¿Qué opina María Esther? Sin duda, sí, es un tema complejo de abordar. Los ejemplos que ahí Marcelo expone en su presentación son eventos conocidos, eventos que dejaron también muchas pérdidas de vidas humanas, lamentablemente. Siento que hemos avanzado mucho rescatando la idea que decía Ignacio en políticas públicas. Desde el 2010, después del terremoto, se ha avanzado mucho en esa fortaleza, en cómo enfrentamos los terremotos. No está todo hecho en normativa, aún podemos hacer más. Pero sin embargo, los otros tipos de amenazas que tienen que ver con cambio climático, que recuerden que tenemos la ley desde el 2022 nada más, hace poquito, está débil. Está débil todo ese aparataje, todo ese cuerpo que podría respaldar las decisiones que tenemos que tomar en ese aspecto. Pareciera ser que es muy joven estas decisiones, entonces necesitamos más espacio para perfeccionarlas. Pero no hay que olvidar que tenemos también un límite de tiempo más corto para tomar esas decisiones. Estamos contra el tiempo tomando decisiones en cambio climático. Y importante decir también que en cambio climático no hablamos de natural, porque el hecho Así que es. tengamos el proceso funcionando ha sido porque el ser humano ha emitido más dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, el cambio climático es una consecuencia de decisiones humanas. Por lo tanto, cualquier evento extremo no es natural, es producto de nuestro desarrollo industrial desde la década del 50. Así es, hay una tesis que da vuelta por ahí a propósito de lo que comentas, María Esther, que va un paso más allá e indica, a ver, esto es producto de un proceso productivo que es intensamente contaminante y que sus grandes productores de contaminación están en los centros globales. Entonces, esta tesis tiene que ver con decir y sincerar, ojo, que el cambio climático global es humano, sí, es humano, pero está centrado fundamentalmente en un proceso productivo y que está capitalizado y que permite acumulación desde los centros globales del poder o norte global que le llaman otros, o las potencias globales, que es lo más usual también de conocer o de escribir. ¿Cómo ve usted esto, don Ignacio, en este momento de la conversación? Porque me están diciendo de que ya estamos en los minutos. Ah, estamos cerca del cierre. Eh, no, o sea, para redondear un poquito, como la idea quizás general es que, claro, necesitamos planificación, necesitamos geografía, necesitamos que la geografía o los expertos en geografía estén dentro de lo que son el ámbito de la política pública y dentro de las instituciones públicas que están a cargo principalmente de todo del manejo de la prevención, ¿cierto? Y de la emergencia misma, ¿cierto? Porque dentro de sus conocimientos también tienen estas actitudes que son muy necesarias y pertinentes para la emergencia misma y obviamente para la prevención. Y claro, ahí obviamente aquí nos pone un poco, para poner la atención también, un poco lo que venía el sello de este gobierno, que claro, venían con instalando un falso dilema respecto al medio ambiente versus el progreso. Y en realidad no es un falso dilema, sino que no hay dilema, ¿cierto? O sea, el progreso tiene que venir acompañado obviamente del respeto y de que
la planificación sea dentro de lo que la misma naturaleza, geografía, etcétera, entrega, ¿cierto? No podemos que a partir de la explotación, ¿cierto? Del mal uso, de la mala planificación o simplemente de la negligencia, eh, estar pasando por estas mismas catástrofes que pueden ser obviamente eh, eh, prevenidas, ¿cierto? En ese sentido, obviamente, ahí pongo este dilema de los humedales, ¿cierto? El falso dilema que se instaló respecto a que obviamente, claro, cómo vamos a priorizar los humedales, proteger la ranita, el patito, si es que hay gente que no tiene casa. Pero ¿qué pasa con los temporales? Ahí está la muestra una vez más que donde finalmente antes existía agua, va a volver a existir agua y el agua va a correr por ahí y obviamente la gente que lamentablemente antes no tenía casa, obviamente ahora no va a volver a tener casa por lo mismo. Entonces, claro, un poquito de sentido común quizás, pero también es poner las políticas públicas en los acentos donde son importantes, ¿cierto? Y que esas políticas públicas, la construcción sea a partir de expertos que manejan el tema y no a partir quizás de pequeñas rencillas ideológicas que finalmente no nos van a llevar a nada. Profesor. Sí, yo quiero agregar una cosita nomás para permitirle a las expertas en estas materias, ya para ir cerrando. Yo creo que también hay que sincerar otro elemento. Yo creo que hay que sincerar que la idea de lugar, la idea de territorio, la idea de espacio geográfico, donde pasan cosas desde la geografía física, desde la climatología, los suelos, la vegetación, en fin, eso convive con las personas humanas, que es lo que regularmente se coloca en valor ya no solamente en la geografía, sino que en las ciencias sociales en general. Pero cuando afirmamos eso, también tenemos que decir que hay una producción espacial, una producción territorial donde existen intereses. El espacio geográfico, el lugar y el territorio es un dato político, donde existen relaciones espaciales de poder, donde existen actores que permiten más o menos avanzar en planificación, donde hay actores que permiten más o menos avanzar en prevención, actores que permiten más o menos mejor trabajar la emergencia. Yo creo que eso también tiene que estar puesto en el análisis. Las cosas no son neutras. El territorio, el lugar, la idea del lugar, el espacio geográfico es un dato político. Y ese dato político tiene que entendérsele en una perspectiva de relaciones espaciales de poder. Y no todos tienen el mismo poder. Las asimetrías de poder fueron, son y van a seguir estando. Y eso, creo, hay que también develarlo. Siempre. María Esther, Francisca, para ir cerrando. Bueno, yo creo que lo que tú dices da para hablar mucho, mucho rato, muchos programas, porque yo creo que también por ahí está la clave. O sea, si bien es cierto, un desastre ocurre cuando interactúa un fenómeno natural con un territorio vulnerable, ¿por qué ese territorio es vulnerable? Y esos son muchos factores. ¿Por qué construimos donde construimos? ¿Por qué urbanizamos ciertos lugares? ¿Por qué eliminamos los ecosistemas que cumplen una función? Eh, ¿Por qué dejamos de planificar o nos demoramos tanto en planificar? ¿O por qué permitimos que se construya fuera de la planificación? Por supuesto que son decisiones políticas, tienen que ver con poder y hay actores clave. Yo siento que hay, por ahí está la piedra de tope. Y cuando hablamos de política, estamos hablando de la A a la Z. O sea, yo revisé los 8 programas presidenciales de la última elección y en ninguno de los 8 está la frase gestión de riesgo de desastre, en ninguno. Y es algo en lo que ya deberíamos venir trabajando hace mucho tiempo, porque es un trabajo de largo plazo.
Entonces, bueno, ahí tú diste el pie para 5 entrevistas más. La Pero invitaremos, bueno, Francisca, la eso. invitaremos. Nuestra presidenta. Sí, simplemente desde el colegio el gremio está consciente de esta problemática, se han generado aportes desde hace 10, 20 años con estudios de riesgo, se han identificado áreas. Como muy bien dice, acá hay decisiones políticas que es importante considerar. Nosotros nos quedamos hasta lo técnico, entregamos ahí todo el detalle necesario para la toma de decisiones. Entonces aquí es importante también que los que deciden las políticas tengan los conocimientos suficientes para tomar adecuadas decisiones. Y eso también es un poco lo que planteamos a través del ordenamiento territorial, que es necesario. Este país no tiene un ordenamiento territorial a largo plazo, ni siquiera lo tiene a corto plazo. Entonces, es importante seguir trabajando estas materias. Hay urgencias también en este sentido que no podemos dejar pasar. Este escenario de incertidumbre para Chile va a ser constante, estos eventos extremos van a seguir ocurriendo, entonces yo no esperaría más tiempo y recomendaría tomar esto, como dice Francisca, rápidamente dentro de la agenda y considerarlo con los profesionales adecuados. Gracias, María Esther. Don Ignacio, ya para cerrar. Mm, No, para cerrar, agradecer a la invitada, ¿cierto? Importante siempre la perspectiva de dos expertas en la geografía, ¿cierto? En la planificación y ojalá tenerlas de vuelta en un próximo programa. Así que ahí están invitadísimas a seguir conversando de este y de otros temas que obviamente mm, van a seguir apareciendo en la agenda pública. Eso es, don Ignacio, eso es María Esther. Y ese fue nuestro programa hoy día analizando dinámicas de la geografía física, la geografía humana, el desastre y la catástrofe, gracias a Francisca Morales Vallejos, gracias a María Esther Arancibia y por supuesto gracias a don Ignacio Pozo Payán en este nuevo capítulo del Ojo Glocal. Entonces, siendo esto así, agradecemos a Francisca, a María Esther y a don Ignacio este momento de análisis respecto de esta coyuntura, que no es tan coyuntura, pero que permite la conexión de lo local con lo global y por lo tanto clasifica derechamente en nuestro ojo glocal. Muchas gracias y nos vemos la siguiente vez.